En la repartición de bienes, mi difunto esposo me dejó 3 tiendas de $3 millones. 3 millones. ¿Pueden creerlo? Después de 50 años de matrimonio, después de haberlo apoyado en cada decisión, en cada negocio, en cada momento difícil, Mario finalmente reconoció mi valor. Pero la felicidad me duró exactamente 40 minutos. Porque después de esa reunión con el abogado Luis, mi hija Cintia llegó con mi yerno Pedro, y lo que sucedió me partió el alma. Pedro entró a esa oficina como si fuera el dueño del mundo, con esa sonrisa arrogante que siempre me dio mala espina, y exigió que administráramos las tiendas juntos, en familia. Yo lo miré directamente a los ojos y le dije, de ninguna manera, ahora yo soy la dueña. Y entonces mi yerno, ese hombre que comía en mi mesa todos los domingos, que dormía bajo mi techo, me soltó las palabras más crueles que escuché en mi vida. Entonces empaca tus maletas y vete de nuestra casa. Nuestra casa. Como si yo fuera una intrusa. Como si esos 43 años viviendo ahí no significaran nada. En ese instante, el abogado Luis soltó una risita extraña, casi diabólica, y lo que reveló después hizo que Pedro se pusiera completamente pálido. Pero espera, porque para que entiendas la magnitud de lo que pasó, necesito contarte toda la historia desde el principio. Si estás viendo esto, suscríbete y déjame saber de dónde eres en los comentarios. Soy Dulce, tengo 71 años, y durante 5 décadas fui la esposa perfecta. La esposa invisible. Esa mujer que se levanta a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, que plancha las camisas hasta que quedan impecables, que limpia cada rincón de la casa como si fuera un templo sagrado. Conocí a Mario cuando tenía apenas 20 años. Él trabajaba en una ferretería del centro y yo era cajera en un supermercado del barrio. Mario era un hombre de manos callosas, con sueños gigantes y una ambición que brillaba en sus ojos color café. Me enamoré de esa ambición. Me enamoré de sus promesas de construir un imperio juntos, de darnos una vida mejor, de envejecer rodeados de abundancia y amor. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla. Yo llevaba un vestido color marfil que mi madre había bordado durante semanas, y Mario llevaba el único traje que tenía, heredado de su padre. Juramos amarnos en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Y yo cumplí ese juramento hasta el último día de su vida. Los primeros años fueron duros. Vivíamos en un departamento diminuto donde apenas cabía nuestra cama y una mesa plegable. Mario trabajaba 16 horas diarias soñando con abrir su propio negocio, y yo trabajaba turnos dobles en el supermercado para ayudarlo a ahorrar cada centavo posible. Cuando nació Cintia, dejé mi trabajo. Mario insistió en que una madre debía estar en casa cuidando a su hija, y yo obedecí sin cuestionar. Cintia fue mi mundo durante años. La niña de mis ojos, mi razón de existir. Le daba todo lo que yo nunca tuve, ropa nueva, juguetes, clases de piano, fiestas de cumpleaños con payasos y pasteles enormes. Mario empezó a prosperar. Abrió su primera tienda de electrodomésticos cuando Cintia tenía 5 años, y yo estaba tan orgullosa de él. Pero mientras Mario construía su imperio, yo me convertía en su sombra. Dejé de tener nombre propio. Era la esposa de Mario o la mamá de Cintia. Dejé de tener sueños propios. Mis días se reducían a cocinar, limpiar, planchar, servir. Mario llegaba tarde todas las noches, exhausto, y yo le masajeaba los pies mientras él me contaba sobre sus negocios. Nunca me preguntaba cómo había sido mi día. Nunca me preguntaba si yo estaba cansada también. Nunca me preguntaba si yo tenía sueños más allá de esas 4 paredes. Cintia creció mimada. Terriblemente mimada. Cada capricho era una orden. Si quería un vestido color rosa, lo conseguía. Si quería un carro a los 18, lo conseguía. Mario la adoraba con una devoción ciega, y yo también. Tal vez ese fue nuestro error. Le dimos tanto que nunca aprendió a valorar nada. Nunca tuvo que luchar por nada. Nunca tuvo que sacrificarse por nadie. Cuando cumplió 25 años, conoció a Pedro en una fiesta. Pedro era vendedor de autos usados, un tipo de sonrisa fácil y palabras melosas. Desde el primer momento me cayó mal. Había algo en sus ojos que no me daba confianza, algo calculador, algo frío debajo de toda esa simpatía falsa. Le dije a Mario, ese hombre no me gusta para nuestra hija. Mario se rió. Me dijo que yo era una exagerada, que Pedro era un buen muchacho trabajador,
que Cynthia estaba enamorada y eso era lo único que importaba. Se casaron 8 meses después en una boda que costó más de $50,000. Yo misma bordé el mantel de la mesa principal y preparé parte de la comida con mis propias manos. Pedro se mudó a nuestra casa temporalmente mientras ahorraban para su propio hogar. Ese temporal se convirtió en 11 años. 11 años viviendo bajo mi techo. 11 años comiendo de mi comida. 11 años donde yo seguía limpiando, cocinando, sirviendo, mientras Pedro se sentaba en el sillón de mi sala como si fuera un rey. Y lo peor es que Cynthia cambió. Mi dulce niña se convirtió en una extraña. Empezó a hablarme con desprecio, como si yo fuera su sirvienta y no su madre. Si la comida no estaba lista a tiempo, gritaba. Si su ropa no estaba planchada perfectamente, se quejaba. Pedro la había envenenado contra mí, la había convertido en una versión femenina de él, ambiciosa, fría, cruel. Mario no se daba cuenta de nada. O tal vez no quería darse cuenta. Estaba demasiado ocupado con sus negocios. Para entonces ya tenía 3 tiendas y ganaba más dinero del que jamás soñamos. Compraba joyas carísimas para Cynthia, le regalaba dinero a Pedro para sus proyectos, pero a mí me daba apenas lo suficiente para el mercado. Cuando le pedía algo para mí, me decía que no fuera caprichosa, que ya tenía todo lo que necesitaba. Hace 6 meses, Mario empezó a enfermarse. Primero fueron mareos, luego dolores en el pecho, después ya no podía respirar bien. Los doctores dijeron que su corazón estaba fallando. Yo lo cuidé día y noche. Le daba sus medicinas, lo bañaba cuando ya no podía hacerlo solo, le cocinaba caldos especiales, dormía en una silla junto a su cama para estar atenta a cualquier cosa que necesitara. Cynthia y Pedro aparecían una vez por semana, 10 minutos, y se iban corriendo con cualquier excusa. En sus últimos días, Mario cambió. Se volvió más suave, más agradecido. Me tomaba la mano y me decía que yo había sido su pilar, su fuerza, su todo. Me pidió perdón por haberme hecho invisible durante tantos años. Lloró en mis brazos como un niño. Me dijo que había tomado decisiones importantes para asegurar mi futuro, que yo nunca más tendría que depender de nadie, que finalmente iba a recibir todo lo que merecía. No entendía a qué se refería hasta el día de su funeral. El funeral fue un circo. Cynthia lloraba dramáticamente, abrazada a Pedro, como si realmente le doliera la muerte de su padre. Pedro saludaba a todos con cara de viudo principal, como si él hubiera sido el esposo y no yo. Yo estaba exhausta, rota, vacía. Había perdido a mi compañero de 50 años. Y mientras todos comían y bebían en el velorio, yo solo quería desaparecer. 3 días después llegó la citación del abogado Luis para la lectura del testamento. Y ahí fue cuando comenzó la verdadera pesadilla. La oficina del abogado Luis estaba en el piso 12 de un edificio del centro. Una oficina elegante, con muebles de madera oscura y cuadros caros en las paredes. Yo llegué media hora antes, nerviosa, sin saber qué esperar. Mario nunca me había hablado de sus asuntos legales, nunca me había incluido en sus decisiones financieras. Yo firmaba donde él me decía que firmara, asentía cuando él me decía que asintiera, y eso era todo. Así había sido durante 50 años. Luis era un hombre de unos 50 años, con lentes pequeños y una sonrisa amable. Me ofreció café y me preguntó cómo estaba llevando la pérdida. Le dije que terrible, que no podía dormir, que la casa se sentía vacía sin Mario. Él asintió con comprensión y me dijo que esperáramos a que llegaran los demás herederos. Yo me quedé helada. ¿Los demás herederos? ¿Cynthia también estaba en el testamento? Por supuesto que sí, pensé. Era su única hija. Mario jamás la dejaría fuera. Cynthia y Pedro llegaron 20 minutos tarde. Ella vestía un traje negro ajustado y lentes oscuros, como si fuera una estrella de cine en duelo. Pedro llevaba un traje gris que probablemente costó más de lo que yo gastaba en comida en 3 meses. Entraron sin saludarme siquiera. Cynthia se sentó lo más lejos posible de mí, y Pedro se acomodó a su lado con esa postura arrogante que tanto detestaba. Luis carraspeó y abrió una carpeta gruesa llena de documentos. Comenzó a leer con voz clara y profesional. La introducción del testamento era estándar. Mario declaraba estar en pleno uso de sus facultades mentales, nombraba a Luis como ejecutor testamentario, revocaba cualquier testamento anterior. Yo escuchaba apenas, con el corazón latiéndome fuerte.
Entonces Luis llegó a la parte importante. A mi esposa Dulce, quien me acompañó durante 50 años con lealtad, sacrificio y amor incondicional, le dejo la totalidad de mis 3 tiendas de electrodomésticos ubicadas en las avenidas principales de la ciudad, valoradas en conjunto en $3 millones. Estas propiedades pasan a ser de su completa propiedad, libre de gravámenes, para que ella administre o disponga de ellas como considere conveniente. El silencio que siguió fue sepulcral. Yo no podía creer lo que acababa de escuchar. ¿$3 millones? ¿Las 3 tiendas? ¿Todo para mí? Miré a Luis con los ojos llenos de lágrimas. Él me sonrió con calidez. Entonces escuché la voz de Pedro, fría y cortante. Eso es ridículo. Mi suegro claramente no estaba en sus cabales cuando hizo esto. Una mujer de su edad no puede manejar un negocio de esa magnitud. Luis lo miró por encima de sus lentes. El señor Mario hizo este testamento hace 4 meses. Fue evaluado por 2 médicos independientes que certificaron su total capacidad mental. Este documento es completamente legal y válido. Pedro apretó la mandíbula. Cynthia se quitó los lentes y me miró con algo que nunca había visto en sus ojos. Odio puro. ¿Y yo qué, mamá? A mí mi padre no me dejó nada. Su voz temblaba de rabia contenida. Luis continuó leyendo. A mi hija Cynthia le dejo la cantidad de $100,000 en una cuenta de inversión, con la condición de que solo podrá acceder a estos fondos después de 2 años, tiempo en el cual espero que haya madurado y aprendido el valor del trabajo honesto. Cynthia se puso de pie gritando que eso era una humillación, que su padre la había traicionado, que $100,000 era una miseria comparado con 3 millones. Pedro la tomó del brazo y la obligó a sentarse, pero sus ojos me taladraban con una intensidad aterradora. Luis cerró la carpeta y me entregó las llaves de las 3 tiendas junto con todos los documentos legales. Me explicó que a partir de ese momento yo era la única propietaria, que podía tomar cualquier decisión sobre los negocios sin consultar a nadie, que el dinero en las cuentas bancarias de las empresas también era mío. Yo temblaba sosteniendo esas llaves. Eran pesadas, frías, reales. Por primera vez en mi vida, yo tenía algo que era verdaderamente mío. Algo que nadie me había regalado por lástima, algo que me había ganado con 50 años de dedicación silenciosa. Salí de esa oficina flotando en una nube extraña. Estaba feliz, asustada, confundida, todo al mismo tiempo. Bajé en el elevador sola porque Cynthia y Pedro se habían quedado hablando con Luis, probablemente tratando de encontrar alguna forma de impugnar el testamento. Cuando llegué a la planta baja y salí a la calle, respiré profundo. El sol de la tarde me dio en la cara y por un momento, solo un momento, me sentí libre. Tomé un taxi a casa. A mi casa, pensé. La casa donde había vivido 43 años. Durante el trayecto imaginé cómo sería mi nueva vida. Tal vez contrataría un administrador para las tiendas, tal vez aprendería yo misma a manejarlas, tal vez las vendería y viajaría por el mundo como siempre había soñado. Las posibilidades eran infinitas y por primera vez me pertenecían solo a mí. Llegué a casa y preparé té. Me senté en la cocina, en la misma silla donde me había sentado miles de veces, pero todo se sentía diferente. Yo era diferente. Ya no era la Dulce invisible, la Dulce que servía y callaba. Ahora era Dulce la empresaria, Dulce la millonaria, Dulce la dueña de su propio destino. Sonreí mirando mi taza de té. Mario finalmente me había visto. Finalmente me había valorado. Su último acto de amor había sido darme las alas que me negó toda la vida. Pero mi felicidad duró exactamente 40 minutos. Porque entonces escuché la puerta principal abrirse con violencia. Pasos furiosos en el pasillo. Y la voz de Pedro gritando mi nombre como si fuera una maldición. Entró a la cocina como un huracán, con Cynthia detrás de él llorando y gimiendo. Pedro se plantó frente a mí con los brazos cruzados y esa sonrisa sarcástica que me revolvía el estómago. Dulce, necesitamos hablar sobre las tiendas, dijo con una calma falsa que era más aterradora que sus gritos. Yo dejé mi taza de té sobre la mesa y lo miré firmemente. No hay nada que hablar, Pedro. Las tiendas son mías. Él soltó una risa cruel. Vamos, suegrita. Tú no sabes nada de negocios. Yo he estado ayudando a Mario con esas tiendas durante los últimos 5 años. Conozco a los proveedores, a los empleados, los números, todo. Tú apenas sabes sumar y restar.
Sentí que la sangre me hervía. Tal vez no sepa de negocios, pero aprenderé. Las tiendas son mías y yo decido qué hacer con ellas. Cynthia se acercó con los ojos rojos e hinchados. Mamá, por favor. Papá claramente cometió un error. Él no estaba bien los últimos meses. Tú lo sabes. Estaba confundido, medicado, diciendo cosas sin sentido. Ese testamento no refleja su verdadera voluntad. La miré incrédula. Mi propia hija tratando de manipularme, tratando de quitarme lo único que su padre me había dejado. Tu padre estaba perfectamente lúcido cuando hizo ese testamento, Cynthia. 2 médicos lo certificaron. Acepta que por una vez en tu vida no puedes tener todo lo que quieres. Pedro dio un golpe sobre la mesa que hizo saltar mi taza. Escúchame bien, Dulce. Vamos a administrar esas tiendas juntos, en familia, te guste o no. Cynthia y yo nos encargaremos de todo y tú recibirás tu parte cada mes. Es lo más justo para todos. Me puse de pie temblando de rabia. De ninguna manera. Ahora yo soy la dueña y tú no vas a tocar mis negocios. El rostro de Pedro se transformó. La máscara de amabilidad cayó por completo y lo que vi fue a un hombre lleno de codicia y desprecio. Se acercó tanto a mí que pude oler su aliento. Entonces empaca tus maletas y vete de nuestra casa. Sus palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. Nuestra casa, repetí casi sin voz. Pedro sonrió con maldad. Sí, nuestra casa. Cynthia es la hija de Mario, su heredera legítima. Esta casa ahora es de ella, por lo tanto es mía también. Y si no vas a cooperar con nosotros, entonces no tienes derecho a vivir aquí. Así de simple. Miré a mi hija buscando una señal de humanidad, esperando que ella me defendiera, que le dijera a su marido que estaba loco. Pero Cynthia desvió la mirada hacia el suelo. No dijo nada. No me defendió. Solo se quedó ahí parada como una cobarde mientras su marido me echaba de mi propia casa. Tienes hasta mañana al mediodía para empacar tus cosas y largarte, continuó Pedro. Y más te vale que no te lleves nada que no sea tuyo. Nada de joyas, nada de dinero, nada que perteneciera a Mario. Solo tu ropa vieja y tus trastes personales. Sentí que las piernas me temblaban. Esta es mi casa. Viví aquí 43 años. No pueden echarme así como así. Pedro se rió en mi cara. Observa como sí podemos. Y si no te vas por las buenas, llamaremos a la policía y te sacarán por las malas. ¿Quieres que tus vecinos te vean siendo arrastrada como una indigente? Porque yo no tengo problema en hacerlo. En ese momento escuché algo que me heló la sangre. Una risa. Una risa bajita, casi imperceptible, que venía de la puerta de la cocina. Los 3 volteamos y ahí estaba el abogado Luis, recargado contra el marco de la puerta con una sonrisa extraña en el rostro. No lo habíamos escuchado entrar. Disculpen que interrumpa este momento tan dramático, dijo Luis con un tono burlón. Pero me temo que hay algo que olvidé mencionar en la lectura del testamento. Pedro frunció el ceño. ¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo entró? Luis levantó una llave. Mario me dio una copia hace meses. Me pidió que viniera exactamente a esta hora del día de la lectura del testamento. Me dijo que probablemente iba a necesitar estar presente para lo que venía después. Y vaya que tenía razón. Se acercó a la mesa de la cocina y sacó un sobre grande de su maletín. Verán, hay una pequeña cláusula adicional en el testamento que decidí no leer frente a todos en la oficina. Mario me instruyó específicamente que la revelara solo si se cumplía cierta condición. Cynthia se acercó nerviosa. ¿Qué condición? ¿De qué está hablando? Luis abrió el sobre con calma exasperante. Mario me dijo, Luis, si mi yerno intenta manipular a Dulce o echarla de la casa, entonces lee la cláusula 7. Y bueno, acabo de presenciar exactamente eso. Pedro palideció visiblemente. Usted no puede haber estado escuchando. Esto es invasión de privacidad, es ilegal. Luis lo ignoró y comenzó a leer del documento. Cláusula 7. La vivienda ubicada en la calle Magnolia número 342, conocida como la residencia familiar, fue adquirida por Mario Hernández hace 38 años con fondos propios. Dicha propiedad nunca fue puesta a nombre de ningún otro familiar. En el momento de hacer este testamento,
La casa está registrada únicamente a nombre de Mario Hernández y por lo tanto forma parte de su patrimonio. Esta propiedad se deja en su totalidad a Dulce Hernández, junto con todos los muebles, enseres y pertenencias contenidas en ella. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Yo no entendía bien lo que acababa de escuchar. Luis me miró con ternura y me lo explicó como si le hablara a una niña. Dulce, esta casa es tuya. Mario te la dejó a ti. Legalmente, completamente tuya. Ellos son los que tienen que irse si tú así lo decides. Las palabras tardaron unos segundos en penetrar mi cerebro. ¿La casa era mía? ¿Mi casa era realmente mía? Pedro se abalanzó sobre Luis como un animal salvaje. Eso es mentira. Esa casa pertenece a la familia, no puede ser solo de ella. Yo tengo derechos, he vivido aquí 11 años. Esto no puede ser legal. Luis guardó los papeles tranquilamente. Es completamente legal. De hecho, traje una copia certificada del título de propiedad. Como pueden ver, está a nombre de Mario, y con este testamento pasa directamente a Dulce. Ustedes dos técnicamente han estado viviendo aquí como invitados de Mario, y ahora de Dulce. Cintia comenzó a llorar histéricamente. No, no, no. Esto no puede estar pasando. Mi papá no puede habernos hecho esto. Yo soy su hija, su única hija. ¿Cómo pudo dejárselo todo a ella y a mí solo migajas? Corrió hacia mí y me tomó de los brazos con desesperación. Mamá, por favor, no nos hagas esto. Somos tu familia. Somos tu sangre. No puedes echarnos a la calle. Miré esos ojos que alguna vez fueron los ojos inocentes de mi bebé. Esos ojos que ahora solo reflejaban codicia y manipulación. Hace 5 minutos tu marido me estaba echando a mí a la calle. Cintia. Hace 5 minutos me dijiste que no tenía derecho a estar en esta casa. Y ahora quieres que tenga compasión. Ella cayó de rodillas frente a mí en un gesto teatral que me dio asco. Perdóname. Mamá. Perdóname. Fue el shock del momento, la sorpresa del testamento. No hablaba en serio. Por favor, no nos hagas esto. Pedro se acercó a mí con una sonrisa forzada, tratando de recobrar la compostura. Dulce, seamos razonables. Somos familia. No tiene sentido que peleemos por esto. Podemos llegar a un acuerdo beneficioso para todos. Tú te quedas con la casa, nosotros administramos las tiendas y todos ganamos. Negué con la cabeza. No hay ningún acuerdo. Nada de lo que dejó Mario es tuyo, Pedro. Y ahora quiero que tú y mi hija hagan exactamente lo que tú me ordenaste hace un momento. Empaquen sus maletas y se vayan de mi casa. El rostro de Pedro se torció en una mueca de odio puro. Vas a arrepentirte de esto, vieja estúpida. Tengo abogados mucho mejores que este incompetente. Voy a demostrar que Mario estaba senil, que tú lo manipulaste en sus últimos días, que este testamento es un fraude. Te voy a quitar todo, absolutamente todo, y te vas a morir sola y en la miseria como te mereces. Luis dio un paso adelante. Le recomiendo que se retire ahora mismo, señor Pedro, antes de que yo llame a la policía por amenazas e intimidación a mi clienta. Pedro me apuntó con el dedo como si fuera un arma. Esto no se va a quedar así. Te lo juro por lo más sagrado. Tomó a Cintia del brazo y la arrastró hacia la puerta. Ella lloraba y gritaba que esto era injusto, que yo la había traicionado, que era una madre horrible. Sus gritos resonaron por toda la casa hasta que finalmente escuché la puerta principal cerrarse con un golpe que hizo temblar las paredes. Me dejé caer en la silla, temblando de pies a cabeza. Luis se sentó frente a mí y me sirvió más té con manos tranquilas. Respira, Dulce. Ya pasó lo peor. Pero yo sabía que no había pasado nada. Esto apenas comenzaba. ¿De verdad la casa es mía?, le pregunté con voz quebrada. Él asintió. Completamente tuya. Y las tiendas también. Mario fue muy claro en sus instrucciones. Él sabía exactamente qué tipo de persona era su yerno. Por eso me pidió que estuviera aquí hoy. Tomé un sorbo de té tratando de procesar todo. ¿Por qué Mario nunca me dijo nada? ¿Por qué me dejó descubrir todo de esta manera? Luis suspiró. Porque te conocía, Dulce. Sabía que si te lo decía antes, tú hubieras tratado de convencerlo de ser más generoso con Cintia,
de no dejarla fuera. Mario quería protegerte de ti misma, de tu propia bondad. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Mi esposo me había conocido mejor que yo misma. Había previsto cada movimiento, cada reacción. Me había protegido incluso después de muerto. ¿Y ahora qué hago? Luis me dio una palmada suave en la mano. Ahora descansas. Mañana vamos a las tiendas para que conozcas el estado real de los negocios. Y también vamos a cambiar todas las cerraduras de esta casa. Pedro no va a volver a entrar aquí. Esa noche dormí en mi cama por primera vez en 6 meses. Desde que Mario se enfermó yo había dormido en la silla junto a él, y después de su muerte me quedé en el cuarto de visitas porque nuestra habitación me dolía demasiado. Pero esa noche volví a nuestra cama matrimonial. Me acosté del lado de Mario y abracé su almohada. Olía a él todavía. Gracias, mi amor, susurré en la oscuridad. Gracias por finalmente verme. Gracias por protegerme. Cerré los ojos esperando descansar, esperando sentir paz. Pero el sueño no llegó. Mi mente daba vueltas sin parar. Las palabras de Pedro resonaban en mi cabeza una y otra vez. Vas a arrepentirte de esto. Te voy a quitar todo. ¿Y si tenía razón? ¿Y si encontraba la manera de anular el testamento? ¿Y si yo realmente no era capaz de manejar los negocios? A las 3 de la mañana me rendí. Me levanté y fui a la cocina a prepararme manzanilla. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio cómodo de mi hogar. Era un silencio tenso, como si las paredes mismas estuvieran esperando el siguiente ataque. Me senté en la mesa con mi taza humeante y miré alrededor. Esta cocina había sido mi territorio durante 43 años. Había preparado miles de comidas aquí. Había llorado aquí en secreto más veces de las que podía contar. Y ahora era mía. Verdaderamente mía. Mi teléfono sonó sobresaltándome. ¿Quién podía llamar a las 3 de la mañana? Miré la pantalla y era un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me hizo deslizar el dedo verde. Hola. La voz al otro lado me heló la sangre. Era Cynthia, pero sonaba extraña, distorsionada, como si estuviera llorando y hablando al mismo tiempo. Mamá, por favor. Tienes que ayudarme. Pedro está furioso. Está destruyendo todo en el hotel. Está diciendo cosas horribles. Dice que va a arruinarte, que va a inventar pruebas de que maltrataste a papá, que va a decirle a todos que eres una abusadora. Sentí un nudo en el estómago. Cynthia, yo nunca maltraté a tu padre. Todos saben cómo lo cuidé hasta su último aliento. Ella sollozó más fuerte. Yo lo sé, mamá. Pero Pedro conoce gente peligrosa. Dice que puede conseguir testigos falsos, doctores que digan que papá tenía signos de abuso. Mamá, estoy asustada. No sé qué hacer. Por un momento, solo un momento, mi instinto maternal quiso tomar el control. Quise decirle que viniera a casa, que todo iba a estar bien. Pero entonces recordé su cara cuando Pedro me estaba echando. Recordé su silencio cómplice. Recordé que no dijo una sola palabra en mi defensa. Cynthia, si Pedro hace algo ilegal, irá a la cárcel. Yo tengo un abogado excelente y la verdad de mi lado. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Cuando habló de nuevo, su voz era completamente diferente. Fría. Calculadora. Entonces es tu última palabra, ¿verdad? Nos vas a dejar en la calle sin nada. Me di cuenta de que todo había sido actuación. Las lágrimas, el miedo, todo falso. Cynthia, tu padre te dejó $100,000. Eso no es nada. Y cuando pasen 2 años, serán tuyos. Ella rió con amargura. $100,000. ¿Sabes cuánto debemos, mamá? ¿Sabes en cuánta deuda estamos Pedro y yo? Más de $200,000. Tarjetas de crédito, préstamos, todo. Pensábamos que cuando papá muriera heredaríamos lo suficiente para pagar todo y vivir bien. Pero no. Él decidió dárselo todo a ti, a la sirvienta que lo único que hizo toda su vida fue fregar pisos. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Sirvienta? ¿Así me ves? Soy tu madre, Cynthia. Eres una estúpida que nunca supo valorar lo que tenía. Papá construyó ese imperio y tú solo estorbabas en la cocina.
Y ahora tienes el descaro de quedarte con todo cuando nosotros somos jóvenes, cuando nosotros tenemos toda una vida por delante. Tú ya viviste tu vida. ¿Para qué necesitas 3 millones de dólares a tu edad? No podía creer lo que estaba escuchando. Esta no era mi hija. O tal vez sí lo era, y yo había estado ciega todos estos años. Voy a colgar ahora, Cynthia. Espera, su voz se volvió suplicante otra vez. Mamá, por favor. Te propongo algo. Véndenos las tiendas a nosotros. Te damos $500,000 en efectivo y nos quedamos con los negocios. Tú vives tranquila con ese dinero el resto de tu vida y nosotros podemos salir de las deudas. 500,000 de 3 millones. Querían robarme más de 2 millones. No, Cynthia. La respuesta es no. Ella gritó con tanta furia que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. Entonces atente a las consecuencias. Pedro tiene razón, eres una vieja miserable y egoísta. Ojalá te hubieras muerto tú en lugar de papá. Colgué. Mis manos temblaban tanto que el teléfono casi se me cae. Mi propia hija acababa de desearme la muerte. Mi propia hija a quien había cargado en brazos, a quien había amamantado, a quien había cuidado cuando estaba enferma, a quien había defendido de todo y de todos. El dolor en mi pecho era físico, como si alguien me estuviera apretando el corazón con las manos. Lloré ahí sentada en mi cocina hasta que ya no me quedaron lágrimas. Cuando amaneció, llamé a Luis. Le conté sobre la llamada nocturna, sobre las amenazas de Pedro, sobre todo. Él escuchó en silencio y luego me dijo con voz seria: Dulce, necesito que vengas a mi oficina hoy mismo. Hay cosas sobre las tiendas que necesitas saber. Cosas que Mario descubrió antes de morir y que explican por qué tomó las decisiones que tomó. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosas? Luis suspiró. No puedo decírtelo por teléfono. Ven a las 10 de la mañana. Y Dulce, prepárate porque lo que voy a mostrarte va a cambiar todo lo que creías saber sobre tu familia. Las siguientes horas fueron una tortura. Me bañé, me vestí, intenté desayunar pero la comida se me atoraba en la garganta. ¿Qué podía ser tan grave? ¿Qué había descubierto Mario? A las 9:30 llamé un taxi. No quería manejar en mi estado de nervios. Durante el trayecto, miraba por la ventana sin ver realmente nada. La ciudad pasaba borrosa frente a mis ojos. Llegué a la oficina de Luis 5 minutos antes de las 10. Su secretaria me hizo pasar inmediatamente. Luis estaba sentado detrás de su escritorio con una expresión sombría. Frente a él había varias carpetas y una computadora portátil. Siéntate, Dulce, me dijo señalando la silla. Me senté sintiendo que las piernas me temblaban. Luis respiró profundo antes de hablar. Mario vino a verme hace 6 meses, mucho antes de que se enfermara gravemente. Me dijo que había descubierto algo terrible y que necesitaba protegerte. Abrió una de las carpetas y sacó varios papeles. Mario contrató a un contador forense para revisar las finanzas de las tiendas. ¿Sabes por qué? Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Porque notó irregularidades. Faltaba dinero. Mucho dinero. Al principio pensó que era error de contabilidad, pero luego empezó a sospechar. Luis giró la computadora hacia mí. En la pantalla había hojas de cálculo llenas de números en rojo. Durante los últimos 3 años, alguien ha estado desviando dinero de las tiendas. Aproximadamente $20,000 mensuales. En total, más de $700,000 robados. Mi boca se secó por completo. ¿Quién? Pero en el fondo ya lo sabía. Luis me mostró más documentos. Pedro, tu yerno tenía acceso a las cuentas porque Mario le había dado un puesto de gerente hace 5 años. Pedro usó ese acceso para crear facturas falsas, proveedores fantasma, gastos inventados. Todo el dinero iba a parar a cuentas offshore a su nombre. El mundo se inclinó bajo mis pies. $700,000. ¿Y Cynthia? Pregunté con voz apenas audible. Luis asintió gravemente. Mario contrató también a un investigador privado. Hay evidencia de que Cynthia sabía todo. De hecho, ella fue quien le sugirió a Pedro varios de los métodos para ocultar el robo. Hay correos electrónicos, mensajes de texto, todo. Me mostró impresiones de conversaciones entre mi hija y mi yerno. Leí las palabras con horror creciente.
El viejo no se va a dar cuenta, está demasiado ocupado, decía uno de los mensajes de Cynthia. Sigamos sacando dinero antes de que se muera y tengamos que lidiar con mamá, decía otro. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. No podía respirar. Mi hija, mi propia hija, había estado robándole a su padre mientras él construía un futuro para ella. Y no solo eso, había planeado seguir robando después de su muerte. Me llevé las manos a la cara tratando de contener las lágrimas, pero fue inútil. Lloré con un dolor que venía desde lo más profundo de mi alma. Luis me pasó una caja de pañuelos y esperó pacientemente a que me calmara. «Hay más», dijo con voz suave. No quería escuchar más. Ya no podía soportar más traiciones, más puñaladas por la espalda. Pero Luis continuó de todas formas. Mario también descubrió que Pedro estaba vendiendo mercancía de las tiendas por fuera. Electrodomésticos que compraba con el dinero de la empresa, pero que vendía en efectivo sin reportar las ventas. Esos son más de $300,000 adicionales en fraude fiscal. Me mostró más documentos, fotografías de Pedro cargando cajas en una camioneta, recibos firmados con nombres falsos, todo un sistema elaborado de robo y engaño. Mario estuvo recopilando evidencia durante meses, explicó Luis. Quería tener todo perfectamente documentado antes de confrontarlos. Pero entonces su salud empeoró rápidamente y ya no tuvo tiempo. Por eso cambió el testamento, por eso se aseguró de dejarte todo a ti y no a ellos. No quería que siguieran destruyendo lo que él había construido con tanto esfuerzo. Miré todos esos papeles esparcidos sobre el escritorio. Pruebas irrefutables de la traición de mi hija y mi yerno. ¿Por qué Mario nunca me dijo nada? Luis cerró la computadora con cuidado. Porque te conocía, Dulce. Sabía que si te enterabas, tú hubieras tratado de arreglar las cosas, de perdonar, de darles otra oportunidad. Mario me dijo textualmente, mi esposa tiene un corazón demasiado bueno para su propio bien. Por eso necesito protegerla incluso de ella misma. Más lágrimas rodaron por mis mejillas. Mi esposo había cargado solo con ese dolor, con esa decepción monumental. Había descubierto que su única hija era una ladrona y no pudo decírmelo porque sabía que yo la defendería. ¿Qué hago ahora con esto?, pregunté señalando los documentos. Luis se inclinó hacia adelante con expresión seria. Esa es tu decisión, Dulce. Tienes 3 opciones. Primera, puedes reportar todo esto a las autoridades fiscales y la policía. Pedro y Cynthia irían a prisión por fraude fiscal, robo y malversación de fondos. Segunda, puedes usar esta información como protección. Si ellos intentan impugnar el testamento o causarte problemas, amenazas con hacer pública toda esta evidencia. Tercera, puedes perdonarlos y no hacer nada, aunque personalmente te recomendaría no tomar esa opción. Me quedé en silencio largo rato. Parte de mí, la madre que todavía vivía en algún rincón de mi corazón, quería encontrar una justificación para lo que Cynthia había hecho. Tal vez Pedro la había manipulado, tal vez estaba asustada, tal vez no entendía la magnitud de sus acciones. Pero luego recordé sus palabras por teléfono la noche anterior. Recordé cómo me llamó sirvienta, cómo me deseó la muerte. No había sido manipulación. Había sido codicia pura y desprecio genuino. Todavía no puedo decidir, dije finalmente. Necesito tiempo para procesar todo esto. Luis asintió comprensivo. Toma el tiempo que necesites. Mientras tanto, yo guardo toda la evidencia en mi caja fuerte. Y hay algo más que necesitas saber. Abrió otra carpeta, esta vez con documentos que parecían más recientes. He estado revisando las cuentas bancarias de las tiendas desde que Mario murió. En las últimas 2 semanas, desde el funeral, Pedro ha hecho retiros no autorizados por un total de $85,000. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo tiene acceso todavía? Luis frunció el ceño. Mario le había dado poderes de firma hace años. Técnicamente esos poderes se revocaron con su muerte, pero Pedro los usó antes de que los bancos actualizaran sus sistemas. Ya puse una denuncia formal y los bancos van a revertir esas transacciones, pero el dinero ya fue transferido a cuentas en el extranjero. Va a ser difícil recuperarlo. $85,000 más. Además de los 700,000 que ya habían robado. Casi $1 millón en total. Y probablemente hubieran seguido robando si Mario no los hubiera descubierto.
La rabia empezó a reemplazar la tristeza en mi pecho. Una rabia fría y clara que nunca antes había sentido. Luis, quiero ver las tiendas. Quiero conocer cada detalle de los negocios. Quiero saber exactamente qué hicieron y cómo lo hicieron. Luis sonrió por primera vez en toda la reunión. Eso es exactamente lo que esperaba escuchar. Mario me dejó instrucciones específicas sobre cómo ayudarte a tomar control de todo. Tengo aquí los nombres de los empleados de confianza, los verdaderos gerentes que mantuvieron las tiendas funcionando mientras Pedro robaba. Me pasó una lista con varios nombres. Estos hombres y mujeres son leales, honestos y conocen el negocio mejor que nadie. Ellos van a ayudarte. Salimos de la oficina y fuimos directo a la tienda principal, la más grande de las tres. Estaba ubicada en una avenida comercial muy transitada. Era un local enorme con ventanales amplios y un letrero que decía Electrodomésticos Hernández en letras grandes color verde. Nunca había entrado ahí. Durante todos estos años, Mario manejaba los negocios y yo me quedaba en casa. Ahora, al cruzar esa puerta, sentí una mezcla de orgullo y terror. Los empleados nos miraron con curiosidad. Luis pidió hablar con el gerente, un hombre llamado Francisco que llevaba trabajando ahí 15 años. Francisco era un señor de unos 50 años, calvo, con lentes gruesos y una sonrisa amable. Cuando Luis le explicó quién era yo y que ahora yo era la dueña, Francisco se emocionó visiblemente. Señora Dulce, don Mario me habló mucho de usted los últimos meses. Me dijo que si algo le pasaba, yo debía ayudarla en todo lo que necesitara. Le estreché la mano sintiendo una calidez genuina en ese hombre. Francisco, necesito que me enseñes todo. Quiero aprender cómo funciona esto. Él asintió entusiasmado y comenzó a mostrarme cada rincón de la tienda. Me explicó sobre los inventarios, los proveedores, las ventas, las promociones. Hablaba con tanta pasión que me contagiaba su energía. Don Mario era un gran hombre, me dijo en un momento. Pero don Pedro... Hizo una pausa incómoda. Puedes hablar libremente, Francisco. Sé lo que Pedro hizo. Su rostro se relajó con alivio. Don Pedro era un desastre, señora. Trataba mal a los empleados, hacía negocios turbios, siempre estaba buscando formas de sacar dinero por debajo de la mesa. Muchos de nosotros se lo dijimos a don Mario, pero don Pedro era muy hábil ocultando sus movimientos. Me mostró la oficina donde Pedro trabajaba. Había cajas de cartón por todas partes llenas de papeles desordenados. Don Pedro salió muy rápido después del funeral y dejó todo esto tirado. Luis y yo empezamos a revisar esas cajas. Encontramos más evidencia de las actividades ilegales de Pedro. Facturas duplicadas, recibos alterados, contratos con empresas fantasma. Era como un laberinto de corrupción y engaño. Voy a fotografiar todo esto, dijo Luis sacando su teléfono. Suma más pruebas a las que ya tenemos. Francisco nos trajo café y nos quedamos ahí varias horas revisando cada documento. Cuando salimos de la tienda ya era de noche. Luis me llevó a cenar a un restaurante pequeño cerca de mi casa. Yo apenas podía comer. Tenía la cabeza llena de información, números, planes, decisiones por tomar. Dulce, sé que esto es abrumador, me dijo Luis. Pero quiero que sepas algo. Mario me dijo que tú eras la persona más fuerte que había conocido. Que habías soportado años de invisibilidad con dignidad, que habías criado a una hija difícil con paciencia infinita, que habías mantenido esa casa funcionando como un reloj. Él creía que si alguien podía sacar adelante esos negocios, eras tú. Sus palabras me llenaron de una emoción extraña. Orgullo mezclado con tristeza. Mario había visto en mí algo que yo nunca vi en mí misma. No sé si puedo hacerlo, Luis. Él puso su mano sobre la mía. No tienes que hacerlo sola. Tienes a Francisco y al equipo de empleados leales. Me tienes a mí. Y sobre todo, tienes algo que Pedro nunca tuvo, integridad. Llegué a casa exhausta física y emocionalmente. Encendí solo la luz de la sala y me senté en el sofá donde tantas veces había visto televisión con Mario. La casa se sentía enorme y vacía sin él. Tomé mi teléfono y miré la pantalla. Tenía 17 llamadas perdidas de Cintia y 23 mensajes de texto. Los leí uno por uno. Los primeros eran suplicantes, rogándome que reconsiderara,
diciéndome que era mi única hija y que me necesitaba. Los siguientes se volvían más desesperados, amenazantes. El último decía: mañana voy a ir a la casa a recoger mis cosas. Más te vale que me dejes entrar o voy a llamar a la policía. Sonreí con amargura. Que llamara a la policía. Que hiciera lo que quisiera. Yo tenía las llaves, yo tenía los documentos, yo tenía la ley de mi lado. Por primera vez en 71 años, yo tenía el poder. Y esa sensación, aunque nueva y aterradora, también era liberadora. Esa noche volví a dormir mal. Las pesadillas me perseguían. Soñaba que Cynthia entraba a la casa con Pedro y me arrastraban fuera mientras yo gritaba pidiendo ayuda. Soñaba que un juez me quitaba las tiendas y se las daba a ellos. Soñaba que Mario aparecía y me decía que había cometido un error, que yo no merecía nada. Me desperté a las 6 de la mañana empapada en sudor y con el corazón acelerado. Me preparé café fuerte y me senté en la cocina a pensar. Cynthia había dicho que vendría hoy. Necesitaba estar preparada. Llamé a Luis a las 8 de la mañana. Luis, mi hija viene hoy a recoger sus cosas. No sé qué esperar. Él respondió con voz todavía adormilada pero alerta. Estaré ahí en 1 hora. No la dejes entrar hasta que yo llegue. Y Dulce, graba todo lo que suceda con tu teléfono. Cualquier amenaza o intimidación puede servir como evidencia. A las 9 en punto escuché un auto estacionarse frente a la casa. Miré por la ventana y vi el auto plateado de Pedro. Se bajaron él y Cynthia, pero también venía otra persona, un hombre grande, musculoso, con tatuajes en los brazos. Mi corazón se aceleró. ¿Quién era ese tipo? ¿Por qué lo habían traído? Tocaron el timbre con insistencia. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Luego Pedro comenzó a golpear la puerta con el puño. Dulce, abre esta maldita puerta ahora mismo. No moví un músculo. Saqué mi teléfono y comencé a grabar desde la ventana. Pedro seguía golpeando cada vez más fuerte. Sabemos que estás ahí. Abre o voy a tirar la puerta abajo. El hombre grande se acercó a la puerta y la examinó como calculando cuánta fuerza necesitaba para derribarla. Cynthia lloraba dramáticamente. Mamá, por favor. Solo queremos nuestras cosas. No seas cruel. En ese momento llegó el auto de Luis. Se bajó rápidamente y caminó directo hacia ellos con paso firme. Buenos días. Soy el abogado de la señora Dulce. ¿Puedo ayudarlos en algo? Pedro se volteó hacia él con furia. Usted no tiene nada que hacer aquí. Esto es un asunto familiar. Luis sonrió con esa calma profesional que tanto me gustaba. En realidad, como representante legal de la dueña de esta propiedad, tengo todo el derecho de estar aquí. Y ustedes están invadiendo propiedad privada. El hombre grande dio un paso amenazante hacia Luis. ¿Quién es este payaso? Pedro puso una mano en el hombro del tipo. Es Miguel, mi primo. Vino a ayudarnos a cargar las cosas. Luis no se inmutó. Miguel, te recomiendo que regreses al auto. Estar aquí amenazando e intimidando constituye varios delitos. ¿Quieres ir a prisión por ayudar a tu primo? Miguel miró a Pedro esperando instrucciones. Pedro dudó un momento y luego le hizo un gesto para que retrocediera. Luis tocó a mi puerta con suavidad. Dulce, soy yo. Puedes abrir. Abrí la puerta apenas unos centímetros con la cadena puesta. Luis entró rápidamente y cerré detrás de él. ¿Estás bien? Asentí, aunque temblaba. Luis miró por la ventana evaluando la situación. Van a intentar entrar de una forma u otra. Necesitamos establecer reglas claras. Salió nuevamente y se enfrentó a Pedro. Bien, aquí está lo que va a pasar. Dulce está dispuesta a permitir que Cynthia recoja su ropa y pertenencias personales. Solo Cynthia, nadie más. Tiene 30 minutos. Todo será supervisado y grabado. Si intenta llevarse algo que no le pertenezca, se llamará a la policía. Está claro. Pedro apretó los dientes. Yo también tengo cosas ahí dentro. Viví en esa casa 11 años. Luis negó con la cabeza. Tú nunca fuiste dueño ni copropietario de esta vivienda. Fuiste un invitado. No tienes derecho legal a estar aquí.
Cintia se adelantó limpiándose las lágrimas. Mamá, por favor, déjame entrar. Solo quiero mi ropa, mis fotos, mis recuerdos. Miré a esa mujer que alguna vez fue mi bebé. Ahora era una extraña con el rostro de mi hija. Abrí la puerta completamente y la dejé pasar. Pedro intentó seguirla, pero Luis le bloqueó el camino. Solo Cintia. Pedro masculló algo entre dientes, pero se quedó afuera. Cintia entró y miró alrededor como si estuviera memorizando cada detalle. Luis y yo la seguimos a la que había sido su habitación. Comenzó a sacar ropa del closet y a meterla en una maleta grande que había traído. Mientras tanto, miraba de reojo hacia los cajones de la cómoda donde yo sabía que Mario guardaba algunas joyas que le había regalado a ella años atrás. Las joyas también son tuyas, le dije con voz neutral. Tu padre te las regaló. Ella me miró sorprendida. ¿En serio? Abrió el cajón y sacó varias cajitas con collares, aretes y pulseras. No eran piezas extremadamente valiosas, tal vez unos $20,000 en total, pero eran suyas legítimamente. Las metió en su bolso con manos temblorosas. Luis tomaba fotografías de todo lo que ella se llevaba. Documentación, me había explicado, por si después reclamaba que le faltaba algo. Cintia fue al baño y recogió sus cosméticos, sus cremas, sus perfumes. Luego volvió a su habitación y comenzó a sacar zapatos. En un momento dado se sentó en la cama y comenzó a llorar en silencio. No puedo creer que esto esté pasando, susurró. No puedo creer que mi propia madre me esté echando como si fuera basura. Me senté junto a ella manteniendo cierta distancia. Cintia, fuiste tú quien eligió robarle a tu padre. Fuiste tú quien eligió a un hombre sobre tu familia. Fuiste tú quien me llamó sirvienta y me deseó la muerte. Ella levantó la cara y me miró con ojos inyectados de sangre. Yo estaba enojada. La gente dice cosas horribles cuando está enojada. No lo decía en serio. Saqué mi teléfono y busqué las capturas de pantalla de los mensajes que Luis me había mostrado. Los mensajes donde ella y Pedro planeaban robar más dinero, donde se reían de Mario, donde hablaban de mí como un estorbo. Esto tampoco lo decías en serio. Cintia palideció al ver sus propias palabras en la pantalla. ¿Dónde conseguiste eso? Eso es privado. No puedes tener acceso a mis mensajes. Luis intervino con voz fría. Tu padre contrató investigadores antes de morir. Todo esto es evidencia legal de fraude y robo. Y hay mucho más. Cintia se puso de pie bruscamente. Me tendieron una trampa. Papá nos tendió una trampa. Negué con la cabeza con tristeza infinita. No, hija. Tu padre te dio oportunidades. Te dio amor, te dio educación, te dio todo lo que pedías. Tú y Pedro eligieron traicionarlo. Ella tomó su maleta con violencia. No voy a quedarme aquí escuchando esto. Ya tengo mi ropa. Me voy. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el pasillo. Miró hacia la habitación matrimonial, donde todavía estaban muchas cosas de Mario. Quiero algo de papá, dijo con voz quebrada. Algo para recordarlo. Dudé un momento. Luego fui a la habitación y saqué del cajón una foto enmarcada de Mario con Cintia cuando ella era pequeña. En la foto, él la cargaba en brazos y ambos sonreían. Era antes de que todo se complicara, antes de que la codicia y la ambición lo arruinaran todo. Toma, le dije entregándole el marco. Ella lo tomó y abrazó la fotografía contra su pecho sollozando. Por un momento, solo un momento, vi a mi niña pequeña otra vez. Vi a la Cintia de 5 años que corría hacia mí cuando se caía y se raspaba las rodillas. La Cintia que me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Pero ese momento pasó rápido. La mujer adulta que estaba frente a mí ya no era esa niña. Ya no sé si alguna vez lo había sido realmente o si yo había estado viendo solo lo que quería ver. Caminamos hacia la puerta principal. Pedro seguía afuera fumando un cigarrillo con impaciencia. Cuando vio a Cintia salir con la maleta, tiró el cigarrillo y se acercó. ¿Eso es todo? Solo una maleta. Cintia asintió sin hablar. Pedro me miró con odio puro. Esto no se va a quedar así, Dulce. Te lo prometo. Luis dio un paso adelante. Cualquier intento de acoso, amenaza o intimidación será reportado inmediatamente a las autoridades. Y Pedro,
sé sobre los $85,000 que robaste de las cuentas hace 2 semanas. Eso es un delito federal. El rostro de Pedro se descompuso. No sé de qué hablas. Luis sonrió. Claro que sabes. Y también sé sobre los $700,000 de los últimos 3 años. Tengo toda la documentación. Facturas falsas, proveedores fantasma, mercancía vendida ilegalmente. ¿Quieres que siga? Pedro abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Miguel se acercó confundido. Primo, ¿de qué está hablando? Cintia jaló a Pedro del brazo. Vámonos. Ya. Caminaron hacia el auto rápidamente. Antes de subir, Pedro me gritó una última cosa. Disfruta tu victoria mientras puedas, vieja. Esto apenas comienza. El auto arrancó con un chirrido de llantas y desapareció por la calle. Me quedé ahí parada en el umbral de mi casa viendo cómo se alejaban. Luis puso una mano en mi hombro. Hiciste lo correcto, Dulce. Pero no me sentía bien. Me sentía vacía, hueca, como si algo esencial se hubiera roto dentro de mí. Había perdido a mi hija. Tal vez la había perdido hacía años y apenas me estaba dando cuenta. Entramos a la casa y Luis cerró la puerta con llave. Voy a contratar seguridad para ti. No me gusta la actitud de Pedro. No confío en que no intente algo desesperado. Me senté en el sofá con las piernas temblorosas. ¿Crees que sea capaz de hacerme daño? Luis se sentó frente a mí con expresión seria. Creo que es un hombre desesperado con deudas enormes que acaba de perder acceso a su fuente de dinero fácil. Los hombres desesperados hacen cosas impredecibles. Las palabras de Luis me helaron la sangre. Durante los siguientes 3 días, contraté a una compañía de seguridad que instaló cámaras alrededor de toda la casa y un sistema de alarma conectado directamente con la policía. También cambié todas las cerraduras. Cada noche revisaba 3 veces que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas antes de acostarme. El miedo se había instalado en mi pecho y no me dejaba respirar tranquila. Luis venía todos los días a revisar cómo estaba. También me ayudaba a entender mejor los negocios. Pasábamos horas en las tiendas con Francisco, quien resultó ser un tesoro de conocimiento y lealtad. Me enseñó todo sobre el inventario, las ventas, las estrategias de marketing. Al principio todo me parecía abrumador, pero poco a poco empecé a entender el funcionamiento. Y para mi sorpresa, descubrí que tenía aptitud para esto. Los números tenían sentido para mí. Las estrategias comerciales me parecían lógicas. Una tarde, mientras revisábamos los libros contables en la tienda principal, Francisco me dijo algo que me dejó pensando. Señora Dulce, sabe que las tiendas podrían estar generando el doble de ganancias si eliminamos toda la corrupción que don Pedro instaló, ¿verdad? Lo miré sorprendida. El doble. Él asintió. Don Pedro no solo robaba dinero. También había hecho acuerdos con proveedores corruptos que nos vendían productos más caros a cambio de comisiones para él. Si renegociamos esos contratos y limpiamos la operación, podemos aumentar las ganancias significativamente. Me quedé pensando en eso. Mi esposo había construido un imperio y Pedro lo había estado desangrando lentamente. ¿Cuánto más grande podría haber sido el negocio sin esa sangría constante? Francisco, quiero que hagas una lista de todos esos proveedores corruptos. Vamos a cancelar cada uno de esos contratos y buscar alternativas honestas. Sus ojos brillaron con entusiasmo. Eso es exactamente lo que necesitamos hacer. Don Mario estaría orgulloso de usted. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar, recordando las amenazas de Pedro. Pero algo me hizo deslizar el botón verde. Hola. La voz al otro lado me sorprendió. Era una mujer joven, nerviosa. ¿Señora Dulce? Mi nombre es Karen. Trabajo en la tienda 2. Necesito hablar con usted sobre algo muy importante. Pero no puedo hacerlo por teléfono. Podemos vernos mañana. Su tono urgente me preocupó. ¿De qué se trata, Karen? Hubo una pausa larga. Se trata de don Pedro. Él me llamó hace 2 días. Me ofreció dinero por hacer algo ilegal. Yo le dije que no, pero tengo miedo de que intente con otros empleados.
Necesito contarle todo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué quería que hicieras? Otro silencio. Señora, por favor. No por teléfono. ¿Puede venir mañana a la tienda 2 a las 8 de la mañana? Antes de que abra al público. Acepté, aunque una parte de mí temía que fuera una trampa. Llamé a Luis inmediatamente y le conté sobre la llamada. Él también se mostró cauteloso. Voy contigo mañana. No vayas sola. Esa noche apenas dormí imaginando que podría querer Pedro que fuera tan grave. A las 7 de la mañana ya estaba lista. Luis pasó por mí a las 7:30. El trayecto a la tienda 2 se me hizo eterno. Karen nos esperaba en la puerta. Era una chica de unos 25 años, delgada, con el cabello recogido en una cola de caballo. Se veía asustada. Entramos a la tienda vacía y ella nos llevó a la pequeña oficina del fondo. Sacó su teléfono celular y nos mostró mensajes de texto de un número que ella confirmó era de Pedro. Los leí con horror creciente. Karen, necesito tu ayuda urgente. Te pagaré $10,000 en efectivo si haces algo por mí, decía el primer mensaje. Karen había respondido preguntando qué era. La respuesta de Pedro era escalofriante. Necesito que plantes evidencia de que mi suegra está robando dinero de las tiendas. Facturas falsas a su nombre, retiros no autorizados que parezcan firmados por ella. Tengo todo preparado, solo necesito que tú lo coloques en los archivos. Me senté sintiendo que las piernas no me sostenían. Pedro quería incriminarme, quería hacerme parecer ladrona para quitarme las tiendas. Luis tomó el teléfono de Karen y comenzó a tomar capturas de pantalla de todo. ¿Qué le respondiste?, le preguntó. Karen se veía al borde de las lágrimas. Le dije que no, que jamás haría algo así. Entonces él me amenazó. Me dijo que si no cooperaba, él haría que me despidieran y que me aseguraría de que nunca consiguiera trabajo en ningún lugar. Me asusté mucho. Luis seguía leyendo los mensajes. Esto es intento de fraude, conspiración para cometer un delito, amenazas. Pedro acaba de cometer varios crímenes con estos mensajes. Karen nos miró con ojos suplicantes. No sé si hice bien en decirles. Pero don Mario siempre fue bueno conmigo. Me dio este trabajo cuando yo realmente lo necesitaba. Y usted, señora Dulce, no merece que la traten así. Todos en las tiendas sabemos que don Pedro era el corrupto, no usted. La abracé sintiendo una gratitud inmensa. Hiciste lo correcto, Karen. Gracias por tu honestidad y tu lealtad. Luis ya estaba haciendo llamadas. Voy a contactar a un detective que conozco. Esto necesita ser investigado formalmente. Karen, ¿estarías dispuesta a dar una declaración oficial? Ella asintió aunque temblaba. Sí, pero tengo miedo de lo que Pedro pueda hacerme. Luis le puso una mano en el hombro con gentileza. Vamos a protegerte. Esto que hiciste es muy valiente. Salimos de la tienda con una mezcla de emociones. Por un lado, tenía más evidencia contra Pedro. Por otro lado, me aterraba hasta donde estaba dispuesto a llegar para destruirme. Luis, ¿qué hacemos ahora? Él guardó su teléfono con expresión decidida. Ahora pasamos a la ofensiva. Pedro cometió un error enorme al involucrar a Karen. Ahora tenemos evidencia reciente de intento de fraude. Es tiempo de llevar todo esto a las autoridades. Fuimos directamente a la oficina del fiscal. Luis había hecho una cita de emergencia. Pasamos 3 horas ahí presentando toda la evidencia. Los $700,000 robados durante 3 años, los $85,000 sustraídos después de la muerte de Mario, la mercancía vendida ilegalmente, y ahora el intento de incriminarme con documentos falsos. El fiscal, un hombre de unos 45 años llamado Luis Miguel, revisó todo con atención creciente. Esto es suficiente para abrir una investigación criminal formal, dijo finalmente. Voy a emitir órdenes de aprehensión contra Pedro por fraude fiscal, malversación de fondos, robo y conspiración. También investigaremos el nivel de participación de su hija Cynthia. Sentí un nudo en el estómago al escuchar eso. Cynthia también podría ir a prisión. Luis Miguel asintió gravemente. Si se comprueba que ella participó activamente en el fraude, sí. Los mensajes que tienen sugieren que ella no solo sabía, sino que ayudaba a planear los robos. Mi hija.
Mi propia hija podría terminar en prisión. Una parte de mí quería detener todo esto, perdonar, olvidar. Pero entonces recordé sus palabras crueles, recordé cómo me deseó la muerte, recordé que había robado a su propio padre mientras él agonizaba. No, yo no era responsable de las decisiones de Cynthia. Ella había elegido este camino. Ahora tendría que enfrentar las consecuencias. ¿Cuánto tiempo tomará esto?, preguntó Luis. El fiscal cerró la carpeta. Emitiremos las órdenes hoy mismo. Pedro será arrestado probablemente mañana o pasado mañana. Luego viene el proceso judicial que puede tomar varios meses. Pero con la evidencia que tienen, es casi seguro que habrá condena. Salimos de esa oficina con un peso enorme en el pecho. Las cosas ahora eran oficiales. Ya no había vuelta atrás. Esa tarde, mientras volvíamos a mi casa, Luis recibió una llamada. Su expresión cambió completamente mientras escuchaba. Cuando colgó, me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Dulce, era el banco principal donde están las cuentas de las tiendas. Pedro intentó hacer un retiro masivo de $200,000 hace una hora. El banco lo detuvo porque ya habíamos puesto alertas en todas las cuentas, pero esto significa que está desesperado. Sabe que las paredes se están cerrando. Mi sangre se heló. ¿Qué va a hacer ahora? Luis manejó más rápido. No lo sé, pero un hombre desesperado es peligroso. Voy a llamar a la policía y pedirles que aceleren la orden de arresto. No me gusta esto. Llegamos a mi casa y Luis insistió en revisar todo el perímetro antes de dejarme entrar. Las cámaras de seguridad no mostraban nada inusual, pero igual me sentía observada, acechada. Luis se quedó conmigo hasta tarde. Ordenamos comida china y comimos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Dulce, dijo finalmente. Quiero que sepas que pase lo que pase, yo voy a estar aquí apoyándote. Mario me pidió que te protegiera y eso es exactamente lo que voy a hacer. Lo miré agradecida. Este hombre, que apenas conocía hace unas semanas, se había convertido en mi único aliado verdadero. Esa noche, después de que Luis se fue, revisé cada cerradura 3 veces. Me acosté con el teléfono en la mesita de noche y el sistema de alarma activado. A las 3 de la mañana me despertó el sonido estridente de la alarma. Me levanté de un salto con el corazón desbocado. Las luces de seguridad se habían encendido automáticamente, iluminando todo el jardín. Miré por la ventana de mi habitación y lo que vi me dejó paralizada de terror. Pedro estaba ahí, tratando de forzar la ventana de la cocina con una palanca. Tenía la cara roja de rabia y frustración. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de emergencias. «Hay alguien intentando entrar a mi casa», dije con voz quebrada dándoles mi dirección. La operadora me pidió que me encerrara en una habitación y no saliera. Me metí al baño de mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Podía escuchar a Pedro gritando obscenidades afuera. «Dulce, sé que estás ahí. Sal y enfréntame como una mujer. No puedes esconderte para siempre». El sonido de vidrios rompiéndose hizo eco en la noche. Había logrado romper la ventana de la cocina. Escuché sus pasos pesados entrando a mi casa. Mi casa. El lugar que se suponía debía ser mi refugio seguro. «Dulce», gritaba mientras caminaba por los pasillos. «Voy a encontrarte. Y cuando lo haga, vas a firmar los papeles que traje. Vas a transferirme esas tiendas ahora mismo». Sonaba borracho o drogado, su voz distorsionada por la desesperación y la locura. Apreté el teléfono contra mi pecho, rogando que la policía llegara pronto. Pedro subió las escaleras. Podía escuchar cada paso acercándose. «Lo perdí todo por tu culpa», gritaba. «Debo dinero a gente peligrosa. Gente que me va a matar si no les pago. Y tú estás ahí sentada en tu casa con tus millones mientras yo me hundo». Golpeó la puerta de mi habitación con algo pesado. La madera crujió pero resistió. «Abre esta maldita puerta, Dulce». El pánico me consumía. ¿Y si entraba antes de que llegara la policía? ¿Y si me lastimaba? ¿Y si esto terminaba muy mal? Entonces escuché las sirenas. El bendito sonido de las sirenas de policía acercándose. Pedro también las escuchó. «Maldita vieja. Esto no termina aquí». Escuché sus pasos bajando las escaleras corriendo. Más sonidos de cosas rompiéndose.
Luego voces de policías gritando: «¡Policía! ¡Manos arriba!». Hubo un forcejeo, gritos, más cosas cayendo. Finalmente todo quedó en silencio excepto por las voces calmadas de los oficiales. Uno de ellos subió y tocó suavemente mi puerta. «Señora, soy el oficial Martínez. Ya es seguro salir. El intruso está detenido». Abrí la puerta del baño con las piernas temblando tanto que apenas podía mantenerme de pie. El oficial era joven, de unos 30 años, con expresión preocupada. «¿Está herida, señora?». Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Me ayudó a bajar las escaleras. La escena en la sala era devastadora. Pedro estaba esposado en el suelo, gritando que esto era injusto, que la casa debería ser suya, que yo le había robado su futuro. 2 oficiales lo sujetaban mientras él se retorcía como animal rabioso. La cocina era un desastre. Vidrios por todas partes, muebles volcados, platos rotos. Otro oficial se acercó a mí. «Señora, este hombre tiene una orden de arresto vigente por fraude. Además, ahora enfrenta cargos adicionales por allanamiento de morada, destrucción de propiedad y amenazas. Va a estar en custodia por largo tiempo». Pedro me miró con ojos inyectados de sangre. «Esto es tu culpa. Todo es tu culpa. Ojalá te mueras sola y miserable». Los oficiales lo arrastraron fuera de la casa. Sus gritos se fueron apagando mientras lo metían en la patrulla. Me dejé caer en el sofá que milagrosamente seguía intacto. Uno de los oficiales me trajo agua. Llegaron los paramédicos para revisarme, aunque yo insistía en que estaba bien. Mi presión arterial estaba por las nubes. Me recomendaron ir al hospital, pero rechacé. Solo quería que todos se fueran, que me dejaran procesar lo que acababa de pasar. Luis llegó media hora después. Cuando le avisaron lo sucedido, salió disparado de su casa en pijama. Me abrazó fuerte mientras yo finalmente me derrumbaba y lloraba. «Ya pasó, Dulce. Ya pasó. Él no puede hacerte daño ahora». Pero yo sabía que el daño ya estaba hecho. El daño emocional, psicológico, el trauma de tener a alguien entrando violentamente a tu casa queriendo lastimarte. Eso no se iba a borrar fácilmente. Luis llamó a una compañía de emergencia para que vinieran a tapar la ventana rota. También llamó a un servicio de limpieza. En 2 horas, la casa estaba de nuevo en orden, al menos físicamente. Pero yo no podía estar ahí. No me sentía segura. Luis me llevó a un hotel cercano y me registró en una suite bajo un nombre falso. «Vas a quedarte aquí unos días mientras procesamos todo legalmente y nos aseguramos de que Pedro permanezca detenido». Me acosté en esa cama de hotel mirando el techo. ¿Cómo había llegado mi vida a esto? ¿Cómo la familia que yo amaba se había convertido en mi peor pesadilla? Al día siguiente, el fiscal Luis Miguel me llamó. «Señora Dulce, Pedro está bajo custodia y permanecerá ahí. Con los eventos de anoche, agregamos múltiples cargos. No va a salir bajo fianza. Es considerado un peligro para usted». También me informó que habían citado a Cynthia para interrogatorio. «Necesitamos saber exactamente cuánto sabía y cuánto participó en el fraude». Mi corazón se estrujó. Ella también va a ser arrestada. Hubo una pausa. «Depende de lo que declare y de la evidencia que encontremos. Pero señora, necesito que entienda algo. Su hija es adulta. Ella tomó decisiones conscientes. Si participó en actividades criminales, debe responder por ellas». Colgué el teléfono y lloré durante horas. Mi familia se había desintegrado completamente. Mi esposo estaba muerto, mi yerno en prisión, mi hija bajo investigación criminal, y yo escondida en un hotel temiendo por mi vida. 3 días después, Luis vino al hotel con noticias. Cynthia declaró ante el fiscal. Confesó su participación en el fraude. Dice que Pedro la manipuló, que ella tenía miedo de él, que no sabía que era tan grave. Me senté derecha. Le creyeron. Luis negó con la cabeza. Los mensajes de texto que tenemos muestran que ella era participante activa, no víctima. Está tratando de reducir su responsabilidad. El fiscal ofreció un trato. Si devuelve el dinero que pueda y testifica contra Pedro en el juicio, recibirá una sentencia reducida de 2 años con libertad condicional en lugar de 5 años de prisión. 2 años. Mi hija podría ir a prisión por 2 años.
Y ella aceptó el trato. Luis asintió. Sí. Firmó esta mañana. También. Dudó antes de continuar. También quiere verte. Dice que necesita hablar contigo, pedirte perdón. Sentí una mezcla de emociones tan intensa que me mareé. Parte de mí quería verla, abrazarla, decirle que todo iba a estar bien. Pero otra parte, la parte que había madurado dolorosamente en estas últimas semanas, sabía que no podía seguir siendo la madre que perdona todo sin consecuencias. No estoy lista para verla, dije finalmente. Luis asintió comprensivo. Es tu decisión. Nadie puede obligarte. Los siguientes días pasaron en una nebulosa. Luis me mantenía informada de todo. Pedro sería procesado y probablemente pasaría entre 8 y 10 años en prisión por todos sus crímenes. Cintia cumpliría libertad condicional, pero tendría antecedentes penales de por vida. Las tiendas estaban siendo auditadas completamente para determinar el alcance total del fraude. Una semana después, Luis me dijo que ya era seguro volver a casa. Habían reforzado todas las medidas de seguridad y Pedro permanecía en prisión sin posibilidad de fianza. Volví a mi casa con sentimientos encontrados. Las reparaciones habían quedado perfectas. No había evidencia física del ataque, pero yo podía sentirlo. Podía sentir la violación de mi espacio seguro. Esa noche, sentada en mi cocina con una taza de té, miré alrededor. Esta casa había sido testigo de tantas cosas. Amor, risas, comidas familiares, celebraciones. Pero también había sido testigo de años de invisibilidad, de sacrificio no reconocido, de traiciones silenciosas. Tal vez era tiempo de cerrar este capítulo. Tal vez era tiempo de empezar algo completamente nuevo. Tomé mi teléfono y llamé a Luis. Quiero vender esta casa. No puedo seguir viviendo aquí. Hay demasiados fantasmas. Luis no se sorprendió por mi decisión. Entiendo perfectamente, Dulce. Es tu derecho a hacer con tu propiedad lo que consideres mejor para tu bienestar. En las siguientes semanas, mientras la casa se preparaba para la venta, yo me dediqué completamente a las tiendas. Francisco resultó ser mucho más que un simple gerente. Era un visionario de negocios. Juntos reestructuramos toda la operación. Cancelamos contratos con proveedores corruptos y negociamos nuevos acuerdos que nos ahorraban miles de dólares mensuales. Implementamos sistemas de inventario digital para evitar futuros robos. Capacitamos al personal en servicio al cliente de excelencia. Y para mi sorpresa, descubrí que tenía talento natural para los negocios. Los números me fascinaban. Las estrategias de marketing me emocionaban. Por primera vez en 71 años, sentía que tenía un propósito más allá de servir a otros. Las ganancias comenzaron a aumentar. En solo 2 meses, habíamos incrementado las ventas en un 35%. Francisco me miraba con admiración. Señora Dulce, usted tiene lo que don Mario tenía, visión y determinación. Las tiendas están floreciendo bajo su liderazgo. Sus palabras me llenaban de un orgullo que nunca antes había experimentado. No era orgullo por ser la esposa de alguien o la madre de alguien. Era orgullo por mis propios logros. La casa se vendió más rápido de lo esperado. Una pareja joven con 2 niños la compró. Me gustó saber que habría risas de niños llenando esas habitaciones nuevamente. Con el dinero de la venta, compré un departamento moderno en el piso 15 de un edificio del centro. Tenía ventanales enormes con vista a la ciudad, cocina de diseño, y lo más importante, no tenía historia. Era un lienzo en blanco donde podía crear nuevos recuerdos sin el peso del pasado. Un día, mientras estaba en la tienda revisando reportes, Karen se acercó tímidamente. Señora Dulce, hay alguien aquí que quiere verla. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién es? Karen bajó la voz. Es su hija, Cintia. Dice que es urgente. No la había visto desde aquel día en que recogió sus cosas. Habían pasado 3 meses. Dudé un momento largo. Luego asentí. Hazla pasar a la oficina. Cintia entró con pasos vacilantes. Se veía diferente. Más delgada, más pálida, con ojeras profundas. Ya no llevaba ropa cara ni joyas llamativas. Vestía jeans simples y una blusa color blanca. Se veía pequeña, vulnerable, rota.
Mamá, dijo con voz apenas audible. No respondí. Solo la miré esperando que hablara. Ella se sentó en la silla frente a mi escritorio y comenzó a llorar en silencio. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que no merezco tu perdón. Pero necesitaba verte. Necesitaba decirte que lo siento. Lo siento tanto, mamá. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin control. Pedro me está culpando de todo en su defensa legal. Dice que yo lo manipulé, que todo fue idea mía. Mis propios abogados me dicen que probablemente voy a cumplir los 2 años completos de libertad condicional. Y lo peor es que lo merezco. Merezco eso y más. La miré con una mezcla de compasión y dolor. Esta era mi hija. La niña que había crecido en mi vientre, a quien había dado vida. Pero también era la mujer que me había traicionado de las formas más crueles. ¿Por qué lo hiciste, Cynthia? ¿Por qué robaste a tu propio padre? Ella se cubrió la cara con las manos. Porque nunca tuve suficiente. Papá me daba todo, pero yo siempre quería más. Y Pedro me hacía sentir que merecía el mundo entero. Me envenenó contra ustedes, contra ti especialmente. Me hizo creer que tú eras la razón por la que yo no era feliz. Respiré profundo. Cynthia, yo te di todo lo que tenía. Mi tiempo, mi amor, mi vida entera. ¿Y sabes qué aprendí? Que dar todo no crea gratitud. Crea dependencia y resentimiento. Ella levantó la cara con los ojos rojos. Tienes razón. Ustedes me dieron tanto que nunca aprendí a valorar nada. Nunca aprendí a trabajar por lo que quería. Nunca aprendí que las acciones tienen consecuencias. Hubo un silencio largo. Finalmente hablé. Cynthia, no puedo perdonarte ahora. Tal vez algún día, pero no ahora. La herida es demasiado profunda. Pero tampoco te odio. Eres mi hija y una parte de mí siempre te va a amar. Sin embargo, necesito que entiendas algo. No voy a rescatarte. No voy a pagar tus deudas. No voy a contratar abogados mejores. No voy a hacer que esto desaparezca. Necesitas enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Ella asintió entre sollozos. Lo sé. No vine a pedirte dinero ni ayuda. Solo vine a decirte que lo siento y que estoy orgullosa de ti. He escuchado cómo has transformado las tiendas, cómo te has convertido en una empresaria exitosa. Papá tenía razón al dejártelo todo. Tú eras la fuerte. Siempre fuiste la fuerte y nosotros nunca lo vimos. Sus palabras me atravesaron. Nunca esperé escuchar algo así de Cynthia. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Ella se limpió las lágrimas. Conseguí trabajo en un supermercado como cajera. Es humilde, pero es honesto. Estoy viviendo en un departamento pequeño con 2 compañeras de cuarto. Por primera vez en mi vida estoy pagando mis propias cuentas, ganándome mi propio dinero. ¿Y sabes qué, mamá? Es liberador. Ya no dependo de nadie. Ya no tengo que manipular o robar. Solo tengo que trabajar. Me sorprendió escuchar eso. Tal vez había esperanza para ella después de todo. Me alegra oír eso, Cynthia. Ella se puso de pie para irse. En la puerta se detuvo y se volteó. Mamá, ¿crees que algún día podremos tener algún tipo de relación? No como antes. Sé que eso es imposible. Pero tal vez algo nuevo, algo honesto. Lo pensé un momento. Tal vez. Pero va a tomar tiempo. Mucho tiempo. Y vas a tener que demostrármelo con acciones, no con palabras. Ella asintió. Lo haré. Te lo prometo. Se fue dejándome con un torbellino de emociones. Esa noche, en mi nuevo departamento, me senté frente a los ventanales mirando las luces de la ciudad. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Luis. ¿Cómo te fue con Cynthia? Le respondí, difícil pero necesario. Creo que ella finalmente está creciendo. Los meses siguieron pasando. El juicio de Pedro fue rápido. Con toda la evidencia en su contra, se declaró culpable para obtener una sentencia reducida. 8 años en prisión federal. Cynthia cumplió su parte del acuerdo testificando en su contra. La relación entre ellos quedó destruida para siempre. Escuché que Pedro la maldijo en la corte llamándola traidora. Yo seguí construyendo mi nueva vida. Contraté más personal de confianza.
Abrí una cuarta tienda en un distrito comercial emergente. Las ganancias se multiplicaron. Me volví conocida en los círculos empresariales como la viuda que transformó un legado en un imperio. Me invitaban a dar charlas en eventos de emprendimiento femenino. Yo, que nunca había trabajado formalmente en mi vida, ahora inspiraba a otras mujeres. En el primer aniversario de la muerte de Mario, fui sola a su tumba. Llevé sus flores favoritas, claveles color amarillo. Me senté en el pasto junto a su lápida y le hablé como si pudiera escucharme. Mario, lo logré. Tomé lo que me dejaste y lo hice crecer. Transformé las tiendas en algo aún más grande de lo que tú imaginaste. Pero más importante, me transformé a mí misma. Encontré mi voz. Encontré mi fuerza. Encontré a la Dulce que estuvo escondida durante 50 años. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud y liberación. Gracias por verme al final. Gracias por protegerme incluso después de muerto. Gracias por darme la oportunidad de descubrir quién realmente soy. Me quedé ahí hasta que el sol comenzó a ocultarse. Luego me levanté, me sacudí el pasto de la falda y caminé hacia mi auto con la cabeza en alto. Cynthia y yo comenzamos a vernos ocasionalmente para café. Conversaciones cortas, cuidadosas, donde ambas aprendíamos a conocernos como dos adultas y no como madre e hija codependientes. Ella seguía trabajando, pagando sus deudas, construyendo una vida honesta. Yo la observaba con una mezcla de dolor por lo perdido y esperanza por lo que podría ser. 1 año y medio después del testamento, recibí una carta en mi oficina. Era de Pedro, desde la prisión. Dudé antes de abrirla. Finalmente rasgué el sobre. La carta decía: Dulce, sé que no merezco tu perdón. Destruí tu familia, traicioné tu confianza, intenté robarte todo. Estoy aquí pagando por mis crímenes y tengo mucho tiempo para pensar en todo lo que hice mal. Solo quiero que sepas que siempre supe que eras más fuerte de lo que aparentabas. Por eso te temía. Por eso quería controlarte. Porque sabía que si alguna vez despertabas a tu verdadero poder, yo quedaría en ridículo. Y eso es exactamente lo que pasó. Leí la carta 2 veces. Luego la rompí y la tiré a la basura. No necesitaba su reconocimiento ni sus disculpas. Ya no lo necesitaba para nada. Miré alrededor de mi oficina elegante. Las paredes decoradas con premios empresariales. El escritorio de caoba importada. La vista espectacular de la ciudad. Todo esto lo había construido yo. Con mi inteligencia, mi trabajo, mi determinación. ¿Y tú? ¿Ya viviste una injusticia así? ¿Has tenido que reconstruirte desde cero? Cuéntame tu historia en los comentarios. Porque si yo pude hacerlo a los 71 años, después de medio siglo de invisibilidad, tú también puedes. Nunca es tarde para descubrir tu poder. Nunca es tarde para convertirte en quien realmente eres.